Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Por Eduardo Galeano, parte 45. Acotación. El diablo anda con hambre. El familiar es un perro negro que echa llamas por las fauces y las orejas. Esos fuegos deambulan por las noches en los cañaverales del norte argentino. El familiar trabaja para el diablo. Le da de comer carne de rebeldes, vigila y castiga a los peones del azúcar. Las víctimas se van del mundo sin decir adiós. En el invierno del 76, tiempos de dictadura militar, el diablo andaba con hambre. En la noche del tercer jueves de julio, el ejército entró en el ingenio Ledesma de Jujuy. Los soldados se llevaron a 140 obreros. 33 desaparecieron y nunca más se supo. Por entonces, Astiz y otros militares argentinos estaban requeridos o procesados en varios países europeos por el asesinato de ciudadanos españoles, por el desvivimiento de ciudadanos españoles, italianos, franceses y suecos. Pero el crimen de miles argentinos había sido absuelto por las leyes de borrón y cuenta nueva. También las leyes de impunidad parecen cortadas por la misma tijera. Las democracias latinoamericanas resucitaron condenas al pago de las deudas y al olvido de los crímenes. Fue como si los gobiernos civiles agradecieran su trabajo y a los hombres de uniforme el terror militar había creado un clima favorable a la inversión extranjera y había despejado el camino para que se concluyera impunemente la venta de los países a precio de banana en los años siguientes. En plena democracia se terminó de ejecutar la renuncia a la soberanía nacional, la traición a los derechos del trabajo y el desmantelamiento de los servicios públicos. Todo se ha hecho o se ha deshecho, con relativa facilidad. La sociedad que en los años 80 recuperó los derechos civiles estaba vaciada de sus mejores energías, acostumbrada a sobrevivir en la mentira y en el miedo, y tan enferma de desaliento como necesitada del aliento de vitalidad creadora que la democracia prometió y no pudo, o no supo dar. Los gobiernos electos por el voto popular identificaron a la justicia con la venganza y a la memoria con el desorden, y echaron agua bendita en la frente de los hombres que habían ejercido el terrorismo de Estado. En nombre de la estabilidad democrática y de la reconciliación nacional, se promulgaron leyes de impunidad que desterraban la justicia, enterraban el pasado y elogiaban la amnesia. Algunas de esas leyes llegaron más lejos que sus más horrorosos precedentes mundiales. La ley argentina de obediencia debida fue dictada en 1987 y derogada una década después, cuando ya no era necesaria. En su afán de absolución, la ley de obediencia debida exoneró de responsabilidad a los militares que cumplían órdenes. Acotación. El pensamiento vivo de las dictaduras militares. Durante los recientes años de plomo, los generales latinoamericanos pudieron hacer oír su ideología a pesar del estrépito de la metralleta, las bombas, las trompetas y los tambores. En pleno arrebato bélico, el general argentino Ibérico Sanguín gritó: «Estamos ganando la Tercera Guerra Mundial». En pleno arrebato cronológico, su compatriota al general Cristino Nicolaides vociferó: «Hace 2000 años que el marxismo amenaza a la civilización occidental y cristiana». En pleno arrebato místico, el general guatemalteco Efraín Ríos Montt bramó:
El Espíritu Santo conduce nuestros servicios de inteligencia. En pleno arrebato científico, el contraalmirante uruguayo Hugo Márquez rugió: hemos dado un giro de 360 grados a la historia nacional. Concluida la epopeya, el político uruguayo Adauto Puñales celebró la derrota del comunismo y en pleno arrebato anatómico tronó: el comunismo es un pulpo que tiene la cabeza en Moscú y los testículos por todas partes. Como no hay militar que no cumpla órdenes del sargento o del capitán o del general o de Dios, la responsabilidad penal iba a parar al reino de los cielos. El código militar alemán que Hitler perfeccionó en 1940 al servicio de sus delirios había sido, por cierto, más cauteloso. En el artículo 47 establecía que el subordinado era responsable de sus actos. Si sabía que la orden del superior se referiría a una acción que fuera delito común o crimen militar. Las demás leyes latinoamericanas no eran tan fervorosas como la ley de obediencia debida, pero todas coincidieron en la humillación civil ante la prepotencia armada. Por mandato del miedo, las matanzas fueron elevadas por encima del alcance de la justicia y se mandó esconder bajo la alfombra toda basura de la historia reciente. La mayoría de los uruguayos apoyó la impunidad en el plebiscito de 1989 al cabo de un bombardeo publicitario que amenazó con el retorno de la violencia. Ganó el miedo, que es, entre otras cosas, fuente de derecho. En toda América Latina, el miedo, a veces sumergido, a veces visible, alimenta y justifica el poder. Y el poder tiene raíces más profundas y estructuras más duraderas que los gobiernos que entran y salen al ritmo de las elecciones democráticas. ¿Qué es el poder? Con certeras palabras lo defino a principios del 98 el empresario argentino Alfredo Jabran. El poder es impunidad. Él bien sabía lo que decía. Acusado de ser la cabeza visible de una mafia todopoderosa, Jabran había empezado vendiendo helados por las calles y había acumulado en nombre propio o por cuenta de quién sabe quién una fortuna. Poco después de esa frase, un juez le dictó orden de captura por el desvivimiento del fotógrafo José Luis Cabezas. Era el principio del fin de su impunidad. Era el principio del fin de su poder. Jabran se pegó un desvivimiento en la boca. La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Y cuando el delincuente es el Estado, que roba, tortura y desvive sin rendir cuentas a nadie, se está emitiendo desde arriba una luz verde que autoriza a la sociedad entera a robar, torturar y desvivir. El mismo orden que por abajo usa para asustar el espantapájaros del castigo, por arriba alza la impunidad como trofeo, para recompensar el crimen. La democracia paga las consecuencias de estas costumbres. Es como si cualquiera pudiera preguntar con la mano: ¿qué castigo merezco yo, que desviví a uno
si estos generales desvivieron